En Radio Quilquilhue, la radio comunitaria de Castro, presentamos Donde pica la jaiba. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Quilquilhue. Nos hemos dirigido al centro de la ciudad de Castro para conversar con Elizabeth Lira, psicóloga destacada en el tema de derechos humanos y memoria. Elizabeth Lira está este fin de semana en Chiloé porque viene a acompañar un encuentro que se va a llevar a cabo en la localidad de Curacao de Vélez sobre memoria y reparación. Y siempre es interesante hablar sobre la memoria, sobre nuestra memoria y sobre nuestra historia. Y qué mejor que hablar con Elizabeth Lira, que ha sido destacada en el ámbito de los derechos humanos. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hablar de derechos humanos y memoria en el 2025, ¿qué significa para ti? Bueno, yo creo que significa insistir en que la convivencia humana requiere que tengamos noción de la dignidad de los demás, que se lo enseñemos a los niños, que lo practiquemos en la escuela, que lo vivamos en la comunidad, porque la lucha por los derechos humanos parte en el siglo XX, cuando la comunidad humana se detiene ante las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial y por el nazismo especialmente, para decir que esto no puede ser, que los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos, hombres y mujeres, de todas las razas, de todas las religiones, de todas las edades, y que eso es lo que tenemos que construir como convivencia política. Y ocurre que eso ha sido transgredido en nuestra historia y sigue siendo transgredido de muchas maneras, porque no es solo respecto de los derechos civiles y políticos, que es cuando pensamos, claro, la gente asocia derechos humanos y piensa en la dictadura. Ahí se violaron los derechos civiles y políticos, pero también los derechos económicos, sociales, culturales y hoy día ambientales. Entonces, construir un mundo de derechos implica también educar en deberes y en responsabilidades. Elizabeth, en Chile tenemos una historia dramática respecto a violaciones de derechos humanos en la década de los 70 y los 80. En los 90 pareciera que nos olvidamos de los derechos humanos. Y a mí me da la impresión de que ahí hubo un campo en disputa y que los sectores más proclives a los derechos humanos se dejaron silenciar o fueron silenciados por aquellos que hablaban de que había que mirar el futuro, que había que olvidarse del pasado, que había que avanzar. Y finalmente en Chile hemos tenido casos emblemáticos con niveles de justicia, pero en la totalidad no ha habido una justicia, no ha habido una reparación. ¿Cuál es la impresión que tú tienes? Es que yo creo que tenemos un desconocimiento importante, que la paz social de Chile desde el siglo XIX se ha basado en la impunidad compartida frente a transgresiones mayores y menores. Desde las guerras civiles hasta las matanzas en distintos momentos de trabajadores, de personas demandando derechos, la pacificación de la Araucanía, en fin, tenemos una historia. ¿Y qué pasó después de cada una de esas situaciones? Hubo esfuerzos en la sociedad chilena de hacer verdad sobre lo que había ocurrido, pero la presión por paz social siempre estuvo asociada a silenciar los crímenes cometidos y a garantizar un borrón y cuenta nueva. Si uno mira la paz social desde esa perspectiva, después de la guerra civil del 91, pero después de la dictadura de Ibáñez, y Pinochet partió con un decreto ley de amnistía
la diferencia de que en el pasado, al no haber televisión, no haber radio, no haber internet, las posibilidades de información de la mayoría de la gente eran muy limitadas. Poca gente en el 1891 sabía leer y escribir. Y en el año 31 también, todavía había poca gente. Hoy día, aunque la gente no sepa leer ni escribir, ve televisión y puede ver lo que está ocurriendo en Gaza, o lo que pasa en Ucrania, o lo que puede pasar en Venezuela, y entonces se puede formar una opinión. Y sin embargo, curiosamente, aunque podemos formarnos una opinión directa, parece que la idea de confrontar las cosas que nos dividen, por lo tanto hacer justicia, ¿no? Reconocer las víctimas, reconocer los derechos transgredidos, significara que nos vamos a enfrentar de nuevo. Entonces hay una fuerte tendencia cultural, yo diría, uno lo puede ver en las propias familias, donde las familias, cuando quieren celebrar la Navidad, el Año Nuevo, el cumpleaños del papá o del abuelo, dicen sí, pero no hablemos ni de religión ni de política. ¿Por qué? Porque eso nos va a dividir. Y es porque nosotros, como chilenos, como sociedad chilena, de norte a sur, no sabemos enfrentar los conflictos. Entonces, en lugar de hablar, tenemos este problema, tenemos visiones distintas, nos insultamos, nos agredimos, nos pegamos, nos queremos matar, pasa de todo, ¿no? En lo privado y en lo público. Y yo creo que con respecto a las violaciones de derechos humanos, la expectativa que tenía la Junta Militar, Pinochet, a cargo, era, como en el pasado, hacer una amnistía, y con las amnistías, ¿qué pasa? Desaparece el carácter punible de los hechos, pero desaparecen las víctimas y desaparecen los victimarios. Y entonces tenemos un aquí no ha pasado nada. Y esa es como, yo diría, el modelo de paz que tenemos instalado en la cultura y que nos ha puesto en graves dificultades cuando, por el asesinato de Orlando Letelier, el gobierno de los Estados Unidos presionó a la dictadura chilena que no podía amnistiar el asesinato de Letelier. Y se tuvo que hacer un juicio y se tuvo que condenar a los autores intelectuales, dicen, que era el director de la DINA y el Manuel Contreras. Claro, Manuel Contreras. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa presión, más el esfuerzo, yo diría, técnico-científico de muchos abogados, hicieron inamnistiable la desaparición forzada por un tecnicismo. La dictadura obligaba a que todos los delitos cometidos entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 78 no era posible volver sobre ellos, enjuiciar, etc. Pero lo que dijeron los abogados es que si ustedes traen el cuerpo de la persona, sus restos, se puede periciar cuándo sería la fecha de defunción. Y muy probablemente ocurrió en ese periodo. Pero no está aquí los restos. Claro. No hay ningún certificado médico que diga cuándo murió. Luego el delito es permanente hasta que no se resuelva la muerte. Y eso hizo posible la persecución del crimen de desaparición forzada, que es, yo creo que el crimen más feroz que ha existido en América Latina, pero en Chile también. Y el hecho de que el país hubiera suscrito los tratados y convenios y que se declara varios otros delitos, como por ejemplo el de la tortura, como imprescriptible e inamnistiable, ha hecho posible que hayan juicios. El drama es que los juicios
empezaron a tener resultados recién en el 2004. Claro. Ahora, en ese ámbito, Elizabeth, tú nos hablas de la materia penal, la materia judicial. Yo tengo una sensación, y comparto todo lo que tú dices, pero tengo una sensación de que en el ámbito cultural y emocional nosotros perdimos la batalla mucho antes. Mira, uno recorre cualquier calle de cualquier ciudad de Argentina o de Brasil y uno siente la presencia del movimiento de derechos humanos por los rayados, por las escrituras. Nosotros hace poco tiempo estuvimos acá en el sur, en Bariloche, y con mi pareja tomamos una micro, y en la micro, en los asientos de la micro, muchas consignas sobre los desaparecidos, la figura icónica de los pañuelos, la madre de Plaza de Mayo. En las calles de Bariloche, en las calles de Brasil, la presencia del movimiento de derechos humanos tiene mucha impronta. En Chile eso no ocurre, salvo en el entorno de La Moneda, algunos días que se juntan la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, y en una fecha. Pero en Chile pareciera ser que la memoria de los derechos humanos no está. No está en las calles, pero no sé si no está. Porque, y me refiero al ámbito más cultural, claro, ¿no? Claro. No, pero también en el ámbito cultural. Si uno se pone a revisar, por ejemplo, la cantidad de películas, documentales, programas que hay en YouTube, este es un país que tiene lejos, mucho más que lo que hay en Argentina, que hay en Brasil, y que toma distintos ángulos, sitios de detención, historias de las personas que estuvieron ahí, recuerdos de los que estuvieron. Hay 4 o 5 sobre Chacabuco, hay varios sobre el Estadio Nacional. Si uno mira, nada más que sobre los recintos, si uno se mete en la parte de los testimonios, mucha gente ha escrito y ha publicado libros que, claro, tienen 500 ejemplares, 800 ejemplares, pero que son asombrosos. Yo estuve en Puerto Montt hace poco y como yo trabajé en el FASIC entre el año 78 y el 87, me tocó cuando muchas personas fueron liberadas, que estaban condenadas a muchos años por la ley de amnistía. Fueron como 600 los que salieron de las cárceles. Y conocí a uno que había sido conscripto, que había estado haciendo el servicio militar en la Fuerza Aérea, pero que como antes había sido dirigente campesino de la reforma agraria, y ese dato llegó al lugar donde él hizo el servicio militar, terminó preso en Dawson y además con todos los agravantes de que había sido dirigente campesino, que no era cualquier cosa, porque lo que más molestaba en ese tiempo era la reforma agraria, que la terminaron. Entonces él escribió su historia y yo me lo encontré en una reunión y me regaló su libro y me impresionó porque es uno más. Yo he visto 3, 4 o 5 libros que se han escrito en Punta Arenas, 4 o 5 libros que se han escrito en Aysén. Aquí me mandaron uno de acá. Y entonces ha sido tardío. Todo esto ha aparecido 2018, claro, 2020, pero ha ido apareciendo y se han ido reconstituyendo historias que son asombrosas. Entonces, yo siento... y otra cosa que a mí me parece que también es un aporte cultural que no se ve, pero que si uno lo explora lo encuentra. La cantidad de estudiantes universitarios que han hecho sus tesis, las tesis de magíster, de doctorado o de la licenciatura sobre temas de derechos humanos, se pueden encontrar, por ejemplo, en el repositorio de la Universidad de Chile. Y hay trabajos asombrosos. Hay un trabajo muy importante sobre la desaparición forzada en la Araucanía, hecha en una universidad en Temuco. Entonces, ¿qué pasa? Porque no es por falta de documentación. No, nosotros tenemos un museo de la memoria, solo que está en Santiago, con mucha información. Y sin embargo,
hay preocupación de parte de los profesores hasta el día de hoy de lo difícil que es enseñar sobre esto en la escuela. Porque hay una suerte de censura social. No es que esté prohibido, nadie ha dictado una ley que diga se prohíbe hablar de la dictadura. Pero el director de la escuela es sensible a las presiones de algunos padres, que dicen, no me gusta lo que están enseñando en la clase. Entonces, aquí hay un tejido de resistencias distintas, unos porque se hable y otros porque no se hable. No sabemos qué va a prevalecer. Si uno piensa en el cine, en los libros, yo creo que es una presencia ganada. El único problema es que si no llega a la mayoría de la gente, porque no está en la calle, es como simbólico. Sí, yo pienso que hace 20 años atrás, tal vez menos, la figura de Pinochet en Chile era una figura ampliamente repudiada. Cierto. Ampliamente repudiada. Cierto. Y no solo por los vecinos, sino que también por la clase política, era ampliamente repudiada. Algo nos pasó en estos últimos 20 años porque hoy día la gente en las redes se atreve a defender a Pinochet, se atreve a reivindicar a Pinochet, claro. Se atreve por el tema de la delincuencia, por un montón de... Entonces, 20 años después, yo siento que la sociedad, algo nos pasó, algo nos está pasando, que se reivindica la figura de Pinochet, se figura el periodo de Pinochet. Claro. Ahora, yo creo que hay mucho más investigación e información que antes, y si la gente reaccionara informadamente, no acogería esas reivindicaciones. Pero hay que ser realista. Pinochet perdió gran parte de su supuesto prestigio cuando se descubrió que había robado como enfermo, claro. ¿no? Y que entonces usó 121 cuentas con nombres figurados y no sé qué, a la altura de los Factor y de otros, no muy distintos. Sin embargo, la capacidad política del sector que lo apoya y lo ha apoyado siempre y que se sintió identificado con sus valores y su visión, hoy día tiene una vuelta que es una vuelta mucho más potente de lo que yo me hubiera imaginado. Cuando pensamos que los que han gobernado en América Latina han sido presidentes que han reivindicado, por ejemplo en el caso de Bolsonaro, la tortura y a los torturadores. O como el caso de Milei, que piensa que la mejor manera de extinguir esta cultura de los derechos humanos es dejar sin financiamiento a las instituciones que los proclaman. Y nosotros tenemos el riesgo de una situación muy análoga. Es la misma política de Trump, ¿no? Que es decir, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, se queda sin plata. Y nadie le pone una ley que diga se prohíbe hablar de tal cosa. No es necesario entrar en ese conflicto. Ahora, a mí me preocupa porque creo que la gente ha perdido la noción que la batalla por los derechos humanos no es por denostar a Pinochet y la junta militar, en fin, sino que es una cuestión por el futuro. Si nosotros no logramos que los derechos de las personas sean respetados, que en este país no se pueda torturar y no se pueda asesinar por las ideas políticas, volvemos hace 50 años atrás. Y eso yo creo que tiene que ver con las tensiones, porque este país sobre estos temas está dividido de una manera muy difícil. No es una minoría la que reivindica a Pinochet, es progresivamente un sector que se siente amenazado por la violencia delictual y entonces piensa, no, hay que buscar una figura de poder que nos garantice esa protección. Estamos mal. En otro ámbito, Elizabeth, tú eres psicóloga y has trabajado temas de reparación.
¿Cómo es el estado actual de la situación de la reparación en Chile para los que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos? Yo creo que hay muchas maneras de mirarlo. Desde el punto de vista formal, este país es uno de los que tiene una política más extensa de reconocimiento de víctimas, si uno lo compara con Brasil o Argentina. Aquí, aunque de manera muy lenta, porque nos tomó casi 14 años, se reconoció la violencia cometida contra personas con resultado de muerte. Eso fue lo primero. Los desaparecidos, los ejecutados, las víctimas de violencia política. Pero con respecto a los desaparecidos, se hizo una política de reparación simbólica y administrativa. La gente tuvo derecho a la salud y derecho a la educación, pensiones que no pensaban, no eran salarios, pero que compensaban en parte o mejoraban las condiciones económicas de la familia. Y la simbólica, se hicieron monumentos en los cementerios, se ha hecho reconocimiento de las personas al interior de los servicios del Estado. Por ejemplo, en impuestos internos hay una plaquita en Santiago, en la universidad. En la universidad, en distintas partes. Disculpa que te interrumpa, pero tal vez la reparación que no ha llegado es la justicia. Es que también en eso, a ver, yo en eso soy bastante cuidadosa en cómo decirlo. ¿Por qué? Porque todo el aparato de la represión fue hecho para que fuera imposible hacer justicia. Cuando desaparecen las personas sin rastro y desaparecen los restos, porque cuando encontraron los restos en Lonquén, se tomó la decisión de se hace la operación retiro de televisores y entonces no queda ni uno para que se pueda probar que efectivamente el crimen se cometió. ¿Cómo reconstruyes? ¿Cómo haces justicia? ¿Cómo con las herramientas del derecho penal tú logras procesar a personas que organizaron el crimen de manera que no tuviera pruebas? Y se ha logrado establecer pruebas. En la mayoría de los casos de los desaparecidos, que son los casos en los que han condenado. Ahora, si uno lo mira en la tensión política de que en el Poder Judicial, cuando empieza la transición, Pinochet se había encargado de que hubiera lo que se llamó una ley caramelo, que fue invitar a jubilar a todos los que estaban con montos de dinero muy altos, y entonces jubilaron y se nombraron todos los ministros adeptos al gobierno que estaba terminando. La mentalidad para enjuiciar estos casos no era una mentalidad con el derecho internacional de los derechos humanos, sino que era buscar las 5 patas al gato para que esto quedara en nada. Entonces hubo amnistía, prescripción, media prescripción, que era tratar de aplicarle a la desaparición forzada los tiempos de cualquier otro delito. Todo esto yo creo que ha sido una larga batalla judicial y donde los jueces han sido presionados, amenazados. Hay una entrevista en YouTube al ministro de la Corte que ahora está jubilado, que era Huica, que él cuenta, ¿no?, las presiones que recibió cuando estaba investigando el caso de los degollados, que era un caso que estaba fuera de la amnistía. Por lo tanto, identificar la responsabilidad en Carabineros sobre la muerte de esas personas fue un hecho muy importante. Pero hoy día, el juez Álvaro Mesa, que es el juez que está investigando como ministro con dedicación exclusiva para los casos de desaparecidos de toda la zona sur, está siendo acusado por los que él condenó para poder quitarle la legitimidad de ser juez en los casos de desaparecidos. Entonces, esto
realmente ha sido una cuestión muy difícil que ha dependido de la capacidad de los jueces, que no siempre han recibido el respaldo de la institución, que muchas veces han quedado muy expuestos a la presión social local. Es muy distinto que uno se diluya en la ciudad grande, en Santiago, que uno sea el juez en una comunidad donde hay 100.000 habitantes. Claro. Entonces, yo tengo mucho aprecio por el trabajo riguroso que han hecho los jueces, y donde muchas veces nosotros nos indignamos y pensamos, ¿y a estos cómo, después de todas estas atrocidades, los condenan a 5 años? O como en el caso de la tortura, que como la ley de la época condenaba a la tortura como máximo en 4 años, imposible condenarlos por más, porque el debido proceso exige que uno condene con la ley existente, no con una inventada. ¿Y cómo ha sido el comportamiento? Porque ahí tú nos hablas de los jueces que a veces no han tenido apoyo del aparato público. Y el acompañamiento del Estado en estos años, pienso en del gobierno. Del gobierno, ¿no? Ha variado. De las administraciones en general. Ha variado, porque yo creo que dependía mucho del concepto que prevalecía. A ver, yo creo que en el gobierno de Elwin pasó una cosa bien compleja. Pinochet pasó a ser comandante en jefe recién en el año 98, o sea, cuando estaba gobernando Frei. Sí. Pero durante todo el gobierno de Elwin, la presión por tratar de impedir la investigación, por tratar de que se aplicara la ley de amnistía, se manifestó de muchas maneras, ¿no? Desde el ejercicio de alistamiento y enlace, claro, o después el de la salida de los boinazos, claro. Pero lo que no supimos en ese tiempo, que eso no tenía nada que ver con las violaciones de derechos humanos, tenía que ver con los Pinochet. Claro, con la protección del hijo. Claro. Entonces, mucha gente tomó miedo, tenía miedo que todo volviera a retroceder, entonces algunos estaban por entregarlo todo y no seguir con los procesos judiciales. Esas tensiones yo creo que son las que no hemos logrado superar. Aquí no ha habido unanimidad de que, digamos, condenar a los victimarios es una obligación del Estado chileno. Elwin tenía muy claro que eso podía ser, pero tenía mucha preocupación de que radicalizar las condenas implicara un golpe de Estado de nuevo. Yo creo que ese era el fantasma que recorrió su periodo, entre otros fantasmas, ¿no? Porque también para mucha gente este era un tema del pasado. Y yo creo que ese es un concepto bien cultural y bien conservador de este país. Pensar que uno puede pasar los problemas al pasado, cuando en realidad si los problemas no se resuelven, son del presente. Entonces, que tengamos desaparecido, no es un problema del pasado, se originaron en el pasado, claro, pero es un problema del presente. Que nosotros tengamos más de 40.000 gentes que denunciaron haber sido torturados, no significa que esos sean todos los torturados de Chile, yo creo que son el doble. Pero la gente no quiso, no se atrevió, no quería estar en una lista, no quería que supieran que había estado preso. Y entonces mucha gente no denunció. Y mucha gente ha quedado, yo diría, muy marcada con que mejor pasar piola, no hablar de las cosas horribles que pasaron y hagamos como que no pasaron. Y eso le pasó a los conscriptos que hicieron el servicio militar y que tuvieron que ver atrocidades y tuvieron que hacer atrocidades. Y le pasó también a la gente común que estuvo preso y que se negó a contarle a la familia. No quería que nadie le tuviera lástima. Entonces tenemos una conducta que
que es una conducta que es bien propia de quien es abusado. En general, la gente abusada lo que hace es creer que el silencio es su protección. Y ocurre que el silencio los aísla y no los protege. Y alguna gente se dio cuenta que denunciar lo protegía, pero otra gente ha seguido creyendo hasta el día de hoy que quedarse callado es su única protección. Claro. Ahora, además de ese silencio que lo visualizan como protección, también debe tener una serie de otras situaciones. Claro, porque en la medida que pasa el tiempo, las familias, los hijos se casan con gente que piensa de otra manera. Entonces, sí se hace patente que hay diferencias enormes en las familias y que uno no elige sus parientes, pero tendría que no verlos más para evitar todo este tipo de problemas. No lo sé. Vuelvo sobre lo que dije antes, como sociedad no somos capaces de nombrar nuestras dificultades y conversar sobre ellas. Elizabeth, te quiero plantear tres situaciones que se mezclan en el presente, para que me puedas dar alguna opinión. ¿Por qué es importante la memoria? Porque tú en algún momento nos hablaste del futuro, claro. ¿sí? Porque la memoria, el futuro, y este concepto que se acuñó muchas veces para el estallido social, que tiene que ver con la repetición. Pero a mí se me ocurre otro fenómeno que hoy día ocurre, digamos, que es la situación que vive hoy día el pueblo palestino. El pueblo palestino que está siendo masacrado por una comunidad que hace 50 años, 70 años vivió situaciones de atrocidades. Y ellos hoy día, el Estado israelita está atacando al pueblo palestino de la peor manera. Claro. Entonces, la memoria, el futuro, la repetición, ¿cómo lo ves, cómo lo vives? Bueno, yo creo que todas las personas esperan que los desastres y las desgracias no se repitan. Y entonces uno educa a sus hijos sobre la base del aprendizaje que uno ha hecho en la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que nos ayuda, nos protege, etc. Pero aquí estamos hablando a una escala que tiene muchas capas y que por eso no es tan fácil contestar para qué sirve la memoria. La memoria humana, la memoria que tenemos todos sin contenidos políticos, es una memoria que nos permite sobrevivir. Y todo el aprendizaje de la humanidad, desde los neandertales hasta ahora, está basado en la memoria y en la transmisión de esa memoria, que implica, por ejemplo, decir esa planta sirve para el dolor tal y cual, y esa otra planta, y ese animal no se come por... Y la vida humana se ha basado en la memoria social compartida en las comunidades y también en el aprendizaje de cómo convivimos para no, digamos, entrar en conflictos y catástrofes. Y ocurre que ha habido como una cierta omnipotencia, y los psicólogos tenemos mucho que ver con eso, que es pensar que el solo hecho de darse cuenta de algo a uno lo hace cambiar. Y eso no es verdad. Entonces, no por saber las atrocidades, yo voy a decir no hay que cometerlas. Yo tengo que tener una convicción, tengo que tener valores, tengo que creer que eso no se hace porque nos daña y porque nos va a dañar. Entonces, pensando en lo que pasa con el pueblo judío y el pueblo palestino, yo creo que el pueblo judío es un pueblo de una fuerte tradición oral de la memoria. Todo lo que han construido a lo largo de siglos se basa en la memoria oral, desde lo que Dios le dijo a Abraham hasta lo que ha pasado recientemente. Pero pensar que un pueblo puede quedar incólume a los intereses particulares de sus dirigentes es una ingenuidad. No basta tener una tradición valórica. A este hombre le debe dar lo mismo Dios, la Biblia, nada, porque no le importan los otros seres humanos. Entonces,
Yo tengo la impresión, por algo que leí hace muchos años, que escribió alguien reflexionando sobre esto en Argentina, que dijo que lo que caracterizaba al pueblo de Israel era a nosotros no nos vuelve a pasar. Que eso no es no repetición, pero nosotros sí podemos hacerle a los otros lo que nos hicieron antes. Y eso es muy grave, porque eso significa que una sociedad utiliza la violencia como un recurso contra otro para proteger sus intereses, disociados de los valores que constituían su cultura y su religión. Entonces, a mí me parece sumamente grave, porque ¿cómo construimos la paz en el mundo? Ahora, respecto de esa pregunta tuya de cómo construimos la paz en el mundo, yo creo que en la última década todas las agencias internacionales que se crearon a propósito de la Segunda Guerra Mundial han quedado obsoletas. Claro. O sea, los países, los gobiernos, o sea, han terminado con una complicidad brutal. Claro. Entonces, todos esos mecanismos internacionales de los cuales se ufanó tanto, hoy día tuvieron una vigencia de unos 40 claro, o 50 años y después de eso se empezaron a deteriorar porque miembros de esas mismas comunidades dejaron de respetar. Claro, claro. Ahora, a mí una de las cosas que más me asombró es que en abril estuve en una reunión que era sobre el perdón y la reconciliación en el mundo árabe. Yo nunca había estado en una instancia donde la gente viniera de ser religiosos, profundamente religiosos. No tienen nada que ver con los cristianos, son mucho más religiosos y mucho más consistentes y coherentes cuando creen, porque practican lo que creen. Y yo creo que en la cultura occidental se ha producido una erosión muy grande de los valores humanos más básicos, que son los que garantizan el respeto a los otros. A mí me llamó mucho la atención lo importante que era para esa gente árabe que ha sido tan denostada en tantas partes después del 11 de septiembre, y ocurre que esa gente estaba dispuesta a pensar, a negociar, a pedir perdón, a perdonar, cosa que el mundo occidental dejó de creer en eso hace rato. Y en la medida en que no tengamos modos de escucharnos y de respetarnos, vamos a hacer lo que están haciendo los actuales dirigentes mundiales, que piensan que el exterminio puede ser la mejor solución del problema palestino. A mí me parece que esa es la atrocidad más grande, porque es volver al concepto colonial del siglo XIX, donde la idea de controlar un país era exterminar a sus nativos, o antes del siglo XIX, del siglo XVIII, cuando se llevaban a los nativos de África como esclavos a otras partes. A eso hemos vuelto. Te queremos agradecer, Elizabeth, por esta conversación. Hablar de memoria, hablar de estos temas que tú nos has presentado es siempre una mezcla de dolor, de esperanza, de retroceso. Pero de reflexión, porque si no pensamos, las cosas no van a cambiar. Y hay que invitar a toda la gente a pensar, porque la vida es una sola. Es interesante este concepto que tú mencionabas, de que no solo por conocer un hecho, eso hace que tomamos posición respecto del hecho. No. O sea, hay que mirar el hecho, reconocerlo, pero además tener voluntad de cambio. Claro, claro. Y ver sus implicancias. Si yo tomo esta decisión, ¿a dónde me conduce? ¿Qué consecuencias tiene? ¿A quién afecta? Y al principio de la conversación tú nos hablabas de que una de las cosas fundamentales
en la temática de derechos humanos era mirar a los otros, Claro. estar cerca de los otros. Yo siento que a veces en nuestra sociedad no miramos a los otros, no los vemos, No. como que no existieran, No. que a veces que solo existimos nosotros. Claro. Entonces, estamos ahí constantemente negando la existencia de los otros. Claro. Y qué importante esto de reconocerlos, de mirarlos, de sentirlos, Claro. de saber que son potenciales cercanos. Claro, yo me acuerdo que había un psicoanalista argentino que trabajaba con las madres de la Plaza de Mayo, que reflexionaba sobre esto de mirar sin ver. Y decía que en castellano tenemos una palabra que se llama miramiento, y que no significa exactamente mirar, sino que tener cuidado con el otro, tener consideración, que eso es lo que se espera del mirar. Qué bonito. Sí, Qué bonito esto del miramiento, de tener Claro. consideración con el otro. claro. Elizabeth, te quiero agradecer esta conversación, se nos extendió un poco, había pensado media hora, creo que nos pasamos 10 minutos. Te quiero agradecer, quiero reiterar a quienes nos escuchan que puedan acercarse a la Escuela Superior Campesina, sábado y domingo, donde se va a hacer esta jornada de memoria y reparación que la organiza la Escuela Superior Campesina, el colectivo de psicólogos y psicólogas del archipiélago de Chiloé y el colectivo Paulo Freire. Elizabeth, vuelvo a agradecerte por la entrevista, para Radio Quilquil, la radio comunitaria de Castro, y bueno, estaremos atentos a la jornada que viene. Muchas gracias por esta invitación, realmente muchas gracias. Eso, gracias a ti. En Radio Quilquilhue, la radio comunitaria de Castro, presentamos Donde pica la jaiba.